Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Seguimos con nueva información del coronavirus COVID-19. Hace solo instantes la Organización Mundial de la Salud ha declarado a este virus como una pandemia y esto evidentemente eleva las alertas en materia de salud pública, pero hay otros impactos de un fenómeno de esta naturaleza sobre, por ejemplo, la economía. Ya hemos visto algunas señales importantes en todo el mundo, como el desplome en el precio del petróleo, la subida en el tipo de cambio, y evidentemente esto es solo el comienzo. Para analizar algunos de estos impactos nos acompaña esta tarde el señor Carlos Adriancén, quien es decano de la Facultad de Economía de la UPC. ¿Cómo está, señor Adriancén? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. ¿Qué tan duro va a ser el impacto económico del coronavirus para el mundo y para el Perú? Es una pandemia en proceso. Eso se lo puede responder seguramente un adivino. Lo que yo le puedo decir es que en primer lugar golpea la principal fuente de progreso económico peruano en los últimos 20 años, es el comercio. Golpea a nuestros socios comerciales, se reduce la demanda agregada por productos peruanos, va a reducir nuestras previsiones de crecimiento. Agreguémosle que llueve sobre mojado. El Perú en los últimos 5 o 6 años ha entrado en un proceso de sostenido declive de su ritmo de crecimiento. El año pasado el crecimiento per cápita apenas subía por encima del 1% y la secuencia es de contracción. O sea, si mañana más tarde entramos a indicadores negativos, Dios no lo quiera, no va a ser por el covirus. Tiene un antecedente, una serie de errores de política económica en contextos donde los términos de intercambio se han mantenido altos y estables. O sea, miremos la casa antes. Yo agregaría un detalle adicional, ahora que en la facultad estamos creando la carrera de Ciencias Políticas. Ante este tipo de shocks me preocupa tanto como el shock la respuesta de la burocracia al shock. El hecho, por ejemplo, en el famoso fenómeno del Niño del año 83, hace muchos años, peor que el desastre fue la forma como el Estado intentó atender de manera irracional. Por eso cuando me dicen las cantidades pequeñitas que se están ofertando para enfrentar a la pandemia, yo le voy a decir que no se trata de gastar más, sino de gastar bien. Y para gastar bien hay que enfocarse mucho en un uso muy técnico de los escasísimos recursos que tenemos. El Perú, en términos per cápita, gasta de 3 a 4% de lo que gasta un norteamericano, y ayer leía la opinión de un experto que decía que ante una pandemia desarrollada, Estados Unidos no tiene recursos fiscales para enfrentarla. Estados Unidos no los tiene. No, si para 10 millones de camas no tiene. Tiene para uno, como los anteriores virus chinos. Pues, si llega a expandirse en Estados Unidos, sería una tragedia global, porque ellos son casi un tercio. Antes de entrar a la respuesta del Estado, quisiera profundizar en los impactos de la economía. Ha mencionado usted el canal de comercio exterior. ¿Qué otros canales de transmisión definitivamente pueden haber? La misma lucha contra la diseminación de la pandemia implica cortar procesos productivos. Las universidades seguramente vamos a comenzar a dar mayor contenido digital, vamos a evitar ¿En el caso de UPC han tomado alguna decisión al respecto? Ya cancelamos ayer, por ejemplo, ayer o anteayer, un conversatorio porque no era bueno agrupar gente. Claro. Y ya no hacemos eso. Entonces, hay una serie de complicaciones en los procesos productivos de servicios. El sector servicios es el más importante de la economía y eso va a afectar la alicaída competitividad peruana frente a una contracción. Algunos ya hablan de recesión global. Por lo tanto, eso va a ser importante, va a tender a enfriar la economía sobre una secuencia de enfriamiento, hay que tenerlo bien claro. O sea, el coronavirus no nos había hecho daño. El coronavirus sobre los errores de política económica de los últimos años. ¿Iba a ser igual un mal año sin coronavirus? Yo la verdad veo con bastante empatía de la buena aquellos que proyectaban 3%, pero no tenían fundamento. Eso era un optimismo, algo emocional. Esperanza para haciendo lo que estábamos haciendo. Creciéramos 4%, pateándole cuanta inversión privada se podía presentar, era una torpeza. Ahora, la gran inversión, minería y en otros sectores, en extracción, ¿se ve afectada por un fenómeno de esta naturaleza? Por supuesto, porque esto genera una recesión global. La gente se vuelve mucho más aversa al riesgo. La gente además tiene que distraer recursos
para enfrentar esa crisis. A las empresas enfrentar el COVID-19 le va a costar una cantidad de recursos significativos. El turismo es un sector que imagino yo va a sufrir de manera especial porque la gente no viaja por obvias razones. Turismo, una de las primeras recomendaciones que te dan es no te subas a un avión. Claro. Son unas latas de combustible de aluminio donde la gente responde el mismo aire. Como todo tiene algo bueno. Es un tremendo incentivo a desarrollar sistemas de purificación de virus y bacterias dentro de los aviones. Eso tiende a venir. Ya hay en los aviones más caros un patrones de purificación de aire de hasta el 95-97%. Pero este tipo de eventos seguramente van a incentivar la aparición de tecnologías en que te den aviones limpios. ¿Qué tan grave que es el sitio más seguro en una próxima pandemia? Si es que sobrevivimos a esta, va a ser un avión. Ajá. ¿Qué tan grave para el Perú es la reducción en el turismo? Es un sector intensivo en mano de obra, ¿no? Es una de nuestras más constantes y expectantes exportaciones, que además tiene un efecto en el sentido keynesiano del término multiplicador. Demanda jabones, demanda personas, demanda alimentos, bueno, eso va a golpearnos. Pero además afecta las expectativas. Un difunto economista inglés, John Maynard Keynes, nos enseñó algo que todos debíamos saber y que él había dicho antes Mitchell. Las decisiones de los agentes reflejan expectativas. Por este enojoso asunto de Adán y Eva. Pues antes de Adán y Eva, cuando estudiaron economía, te explicaron que vivíamos en el paraíso. En el paraíso teníamos información completa. Nos mandaron fuera, donde hay información asimétrica, incompleta. Entonces, la incertidumbre determina nuestros comportamientos. Y hablando de incertidumbre y de las percepciones, ¿cuál es el rol de las expectativas acá? Porque si hay algo en este momento es incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar mañana, cuántos contagiados van a haber, cómo nos afecta. Es como hablar del futuro. Si alguien te habla con certeza del futuro inmediato, es un estafador, en 99.9%. Si no es George Orwell, entonces eso te está queriendo timar. No sabemos en qué termine esto, no sabemos de qué escala va a ser. Y por eso lo importante de programas como este es informarle a la gente que se lave las manos, que no le tosa a sus amigos, que si se siente mal, se quede en su casita porque no tiene una altísima letalidad. Perdón, no hay que despedirse, esto es garrapera por asma. Pero si uno tiene un resfriado, entonces uno debe cuidar a los demás. Uno debe cuidar a los demás no dándole la mano, como le di al Señor antes de llegar. Y el Estado debe hacer los máximos esfuerzos por gastar menos en ministerios suntuarios. Debería cerrar varios ministerios y quedarse con 5 o 6 y gastar mucho más en servicios para evitar que cuando alguien tenga el cuadro crítico hayan respiradores mecánicos. En Italia la gente fallece por ausencia de respiradores mecánicos. Hay que conseguirlos. Pero este es un país muy pobre. Entonces hay que gastar en hacerle caso al doctor Gotuso y a los médicos de este país, que son una gloria, a los que para gastar la plata, no bajo criterio de un iluminado burócrata, sino de médicos. Y el Perú tiene una bendición en nuestros médicos infectólogos. Hablando de la respuesta del gobierno, esta mañana la ministra de Economía, María Antonieta Alba, indicó en una conferencia que se están transfiriendo 100 millones de soles al MINSA para hacer frente a esta pandemia. Suena poco, ¿no? Es entendible que la ministra salga a decir que no pande el cúnico. Ella tiene que hacer eso. Es su trabajo, aunque sea iluso, porque esos fondos no son suficientes, sobre todo en un entorno de descapitalización de los servicios de salud y de informalidad y ilegalidad. La gente no respeta nada. Por eso es importante decirle a la gente de sectores informales, esos que no cumplen reglas, no pagan impuestos, ilegales, Cholo, por favor, no le des la mano a nadie, no besuques, no vayas a fiestas, así de cruel, no vayas a actividades, cuídate a tu familia, cuida a tu pueblo. La esperanza de este país de no caer en una pandemia está en manos del sector privado y particularmente de las personas y las familias y las empresas. Si no, vamos a estudiar esto en el caso, otras personas van a estudiar qué nos pasó, si nos vamos, Joaquín.
Ha señalado usted la importancia de transmitir calma. ¿Hizo bien el presidente en ser él quien anuncie el primer caso, que es algo que no se había visto en otros países, ¿no? Nuestro presidente le encanta el protagonismo. Hace poco hizo de presidente del Congreso y sus nuevos congresistas. Pero no, el presidente tiene una ministra que yo le he visto hablar y estoy sorprendido. En el gabinete de Vizcarra ver una mujer articulada que habla bien me sorprende y por lo tanto debería darle peso a los técnicos del MINSA y a todos los expertos locales en temas de infectología. Yo puedo hablar de los impactos económicos que son inciertos. Tenemos un buen tiempo conversando, en realidad no sabemos qué va a pasar. Pero aún ante esta incertidumbre, pensando en las respuestas de política fiscal, por ejemplo, o monetaria, para hacer frente a este shock, ¿qué debiera hacer el Estado? El Banco Central enfocarse en tener una inflación baja. Y para eso, cuando haya nerviosismo con el tipo de cambio, esconder soles. No quemar reservas, esconder soles. Lo cual no va a ayudar a que el clima económico se caliente. Pero lo prioritario es no robar jubilaciones, no robar futuro a la gente con inflación. La inflación en 2%. A la política, que estamos haciéndolo bien hasta el momento en materia de inflación. Mira ¿no? cómo me cuesta decirlo, sí, yo no soy creyente en los tipos de cambio fijos, pero la inflación es baja y tengo que aplaudir al Banco Central, defender la autonomía del Banco Central en estos tiempos. Ojalá que el Banco Central no ceda a emitir y hacer barbaridades, como más de algún despistado le podrá pedir. En materia fiscal, no aumentar el gasto, sino gastar mejor. Es decir, dejar de gastar en tonteras y gastarlo en salud. Si tú calculas cuánto se recauda, cuánto nos endeudamos, cuánto tienen de ingresos por licencias monopólicas las empresas públicas y cuánto se genera de señoreaje, el Perú gasta en el sector público 1/3 de su PBI, que son más de 65.000 millones de dólares. Tienes plata como para sacando de sitios donde no se debe gastar. No me preguntes rubro, por favor. ¿Ya? Y gastando en salud, puedes no enfrentar como norteamericano o como finlandés la crisis, donde puede haber una cama para todos los enfermos graves con respirador. Acá no. Ahora, pero elevar la calidad del gasto puede ser más difícil incluso que elevar la cantidad del gasto. Mire, tenemos excelentes médicos, pídale directivas, haga lo mejor que pueda. Es como si estamos en un partido de fútbol, estamos jugando contra el Barcelona, es bravo, pero tiene 2 jugadores en buen momento, amarra el partido en función de esos 2 jugadores, en lo poco que tiene. No tenemos los recursos fiscales, somos un país muy pobre, tenemos una alta corrupción y una alta ineficiencia en la burocracia, pues trate de formar islas de excelencia enfrentados al combate de la epidemia, contra el tiempo. En el Perú siempre fue contra el tiempo. En materia de política monetaria, ha señalado usted la importancia de mantener controlada la inflación, pero una apuesta como por ejemplo una baja en la tasa de interés para dinamizar un poco la economía, que de hecho en Estados Unidos la Fed ha hecho una reducción de 50 puntos básicos, entiendo, ¿es algo que podría replicarse en Perú? El objetivo prioritario del Banco Central en este momento debe ser mantener la inflación baja para no descapitalizar a los sectores informales y más pobres que tienen ingresos de subsistencia. Lo de la tacita de referencia, algunos agentes le hacen caso, otros no. Tú sabes que la correlación entre la tacita de referencia y las tasas de interés corporativas es un saludo a la bandera. Lo que hace bien el Banco Central es mantener la inflación sobre niveles internacionales. O sea, la política monetaria no es tan potente en Perú, es lo que la política monetaria es, o en los últimos 20 años, ha sido el logro más importante de la política económica peruana, lo más destacable. La principal tarjeta de presentación. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que debe hacer un Banco Central, darnos una inflación cercana a la internacional a más baja. Y por lo tanto, pedirle otras funciones sería una pésima idea. Y vuelve a mi creencia de que en esta crisis lo peor que puede pasar es una respuesta torpe del gobierno. La respuesta es sencilla. No gastes más, gasta mejor. Hazle caso a los médicos y cuida tu inflación. Y el resto, haz todo lo posible porque no se vuelva una pandemia masiva en el Perú, porque no tenemos recursos para enfrentarla. Ahora, lo que nos diría la teoría económica clásica es que precisamente uno tiene superávits en tiempos de bonanza para hacer frente a shocks como este, metiendo el acelerador, gastando un poco más. ¿Por qué no? ¿Por qué evitar gastar más si este es el momento? Tú has hecho referencia a los clásicos. Los clásicos no se preocupan por el corto plazo.
se preocupan porque el Perú logre crecer a la tasa natural más alta posible. Algo así como no seguir traicionando los sueños de los que hace 200 años fundaron este país. El país, desde que hay cifras, es un 10% de una potencia, es un ingreso muy pobre, 7% del producto per cápita de los suizos. Somos un fracaso en estos 200 años en materia económica. Entonces, los clásicos se hubieran preocupado por eso. Te refieres a los keynesianos. Los keynesianos creen que se puede generar demanda efectiva con política monetaria. Keynes mismo descubría que esto era un caso especial, que lo que hace un banco central es mantener una inflación baja bien en el largo plazo. Y eso nuestro Banco Central lo está haciendo muy bien. ¿Qué puede hacer el gobierno de un país pobre que tiene una presión tributaria bien medida de 20%, con una informalidad tremenda de casi 60% de la recaudación, con lo cual a los formales los está destruyendo y a los informales no les puede sacar porque su mayoría tienen ingresos de subsistencia? ¿Qué puede hacer en el corto plazo? Gastar bien. No endeudarte, porque se está endeudando caro, y tratar de paliar esta desgracia que es la pandemia asociada al COVID-19. Pasando a un tema más micro que le importa a todos los peruanos, diría yo, es la subida en el tipo de cambio. Hemos llegado a 3.47, me parece que hasta hoy día es el nivel más alto en 4 años. Esto, ¿quiénes pierden y quiénes ganan con un escenario así? Mire, yo he comprado hace 3 meses dólares a 3.50. O sea que el dólar se ha estado moviendo. Este es un régimen de tipo de cambio administrado, es controlado cada vez que el Banco Central lo quiere. Sube mucho, vende divisas o retira soles y lo baja. Entonces, hemos tenido el Banco Central que el tipo de cambio que el Banco Central quiere. A veces juega a dejarlo escapar un todo frente al nerviosismo del COVID. Pero es muy probable que si el Banco Central mantiene su política, va a tomar las acciones pertinentes para que el tipo de cambio no se aleje y no se roben las jubilaciones de los peruanos. ¿Hace bien el Banco Central en intervenir para que no se devalúe más? Mire, yo no perdería el tiempo en eso. A mí lo que me gustaría es que mantenga la inflación en 2% y si el tipo de cambio se va a 6 soles, no me quite el sueño. Porque tendremos que consumir menos cosas importadas. Y vamos a exportar hasta programas de televisión, si fuera 6 soles, increíble. ¿Qué pasa pobre Bailey, lo quiebras. ¿Qué pasa con quienes tienen deudas en dólares? ¿Hay mucha gente en Perú que tiene deudas que paga en dólares y gana en soles? Es importante. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea que tú te debes endeudar en la moneda en que tienes ingresos. Gran torpeza, porque sistemáticamente la deuda en soles ha sido la más cara en términos reales y la en dólares más barata en momentos de tranquilidad. O sea, yo he pagado mucho menos que los que se endeudaron en soles por mi hipotecario en dólares. Porque la tasa era más baja. Porque la tasa en términos reales, descontándole la inflación y considerando la devaluación, me la hizo más baja. Pero cuando viene el nerviosismo, como el COVID-18, es el momento de cantar la canción Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Irte a soles para cuidarte de una posible devaluación. A pesar, eso sí, que el Banco Central ha mostrado que controla el tipo de cambio. Hasta ahora. Una vez que uno ya tiene una deuda, no es que te puedas pasar a soles rápidamente, porque es un compromiso de largo plazo. Si no has usado tus fondos AFP, por favor úsalos. Y pague esa deuda que se vuelve bien cara. Adelantar ese pago. Pide ahorita, antes que esto se ponga feo. Si se llega a poner feo. Pero tampoco soy tan alarmista como para creer que el Banco Central, hasta ahora, no va a manejar la cosa. Yo no quisiera entrar en un escenario masivo, destructivo, con miles de muertos, porque sería una desgracia histórica. Entonces, frente a esa situación, no se preocupe, no va a poder pagar su deuda. No es pero para un peruano de pie, asumiendo que el tipo de cambio no se va a alejar de 3.40 o 3.50, bueno, debió hacerme caso antes. Debió endeudarse en la moneda más barata. Y, por supuesto, cuando va a pasar esto, se pasa a soles. ¿Ya? Se puede pasar a soles hoy día, porque los bancos felices le van a dar una deuda más cara, deuda en soles, y el Banco Central, los bancos y yo pensamos que va a controlar la situación. Solo para terminar, se habla mucho en Europa, por ejemplo, de hacer el teleworking, que la gente trabaja desde sus casas. Pero en el Perú, ¿qué tan realista es que el tipo de trabajo que hacemos en Perú, la tecnología de la que disponemos, nos permite hacer un trabajo productivo desde casa? Hoy día, gracias a Dios, sí. Usted puede hasta dictar clase por teléfono. Y salvando la vida de sus alumnos. Puede hacer casi cualquier cosa, dar consejo jurídico.
porque el mismo cliente no lo va a querer tener tosiéndolo al frente. Entonces se crea un nuevo tipo de demanda de servicios que además, Dios quiera, no va a ser muy largo, va a ser una cosa transitoria. O sea, muchos servicios los vamos a poder tener telefónicamente. Hay casos complicados como por ejemplo la gente que quiere salir a bailar con una chica. Va a tener que bailar por teléfono. Y otras extensiones. La tasa de natalidad va a bajar. La gente no se va a querer tocar. Son efectos insospechados de la irrupción del coronavirus. Deben estar pasando en Italia. Seguramente. Señor Carlos Aranzén, muchas gracias por su tiempo. Muy interesante conversar con usted. Ya saben, los impactos sobre la salud pública son reales, pero son también inciertos. Y lo mismo pasa con la economía. Nadie, como ha dicho el señor Aranzén, puede predecir hoy en día ciencia cierta cuál va a ser el impacto, pero toca prevenirnos ante esta incertidumbre. Muchas gracias. Vamos a seguir informándoles sobre esta nueva, ya declarada pandemia del coronavirus a nivel mundial. No se despegue de Perú 21. Estamos en nuestra página web, minuto a minuto actualizando, y mañana toda la información a fondo en nuestra edición impresa de Perú 21. Con permiso.